Bueno, vamos retomando entonces la segunda parte de la clase. Quedamos en esto de ¿para qué se constituye hipoteca? ¿O en garantía de qué? Y vimos esos tres clásicos ejemplos de hipoteca en garantía de préstamo hipotecario o de crédito hipotecario, hipoteca en garantía de saldo de precio de compraventa y la llamada hipoteca abierta. A continuación les muestro un poquito una pequeña bajada a la práctica de los modelos escriturarios. Ven allí todo lo que es crédito hipotecario, les cuento como referencia, si quieren anótenlo, queda grabado de la clase. Todo lo que es crédito hipotecario por entidad financiera es un contrato de hipoteca tipo, estandarizado, que lo regula el Banco Central de la República Argentina. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacen los escribanos de banco? Toman ese arquetipo, ese proyecto y lo personalizan con los datos de deudor y acreedor hipotecario y del objeto inmueble. ¿Sí? Pero es un estándar, digamos, impuesto casi como cláusula predispuesta, viéndolo de derecho del consumidor, y la típica cláusula pertinente de garantía hipotecaria va en el siguiente calibre. Vean, en garantía de la deuda contraída y de las obligaciones instrumentadas en el título hipotecario creado según cláusula tal, así como de todo lo que fuera consecuencia de la misma, sin perjuicio de la responsabilidad que asume de responder por el cumplimiento de dichas obligaciones con todos sus demás bienes presentes y futuros. ¿Eso por qué sería? ¿Derivado de qué? De que también responde con los demás bienes presentes y futuros. Principio del matrimonio como garantía común de los acreedores. El deudor grava con derecho real de hipoteca. Y acá vamos a la literalidad de lo que típicamente se establece en los proyectos escriturarios. Derecho real de hipoteca en primer grado de privilegio. En realidad no es privilegio, sino que es preferencia, porque el privilegio es más para la órbita de los derechos personales. En el ámbito de los derechos reales hablamos típicamente de preferencia, ius preferendi. Sin embargo, digamos, quedó la práctica instaurada de hablar de primer grado de privilegio. Acá entonces hago la siguiente anotación, o hagan constar lo siguiente. Un mismo acreedor, un mismo titular de un inmueble puede constituir diferentes hipotecas en diferentes grados de, entre comillas, privilegio o preferencia. ¿Está? Podrá hacerlo en primer grado, si ya lo hizo en primer grado, nada obsta que constituya una segunda hipoteca, pero lo será en segundo grado de preferencia o privilegio. Ahora bien, pónganse ustedes en el rol de acreedor hipotecario de segundo grado. ¿Qué significa? ¿Cuándo cobran? A la cola del de primer grado. Sin embargo, anoten lo siguiente. Esto ya es un poco más profundizado, más para posgraduación que para grado. Pero anoten que existen negocios sobre el rango hipotecario. Es posible pactar negocios sobre el rango hipotecario. Rango hipotecario es esto: primer grado, segundo grado, tercer grado. Y dentro de ese género, negocios sobre el rango hipotecario, si quieren hagan una llave, un paréntesis, un corchete, y podemos anotar los siguientes negocios. Negocios de reserva de rango. Es una alternativa. ¿A qué le suena? ¿Qué podría ser una reserva de rango? ¿Qué podría decir el deudor hipotecario que lo pacta con su acreedor? Reserva de rango. Que él constituye en primer grado, ahora, supongamos todo lo mismo, pero ahí abajo, renglón seguido, dice lo hace con reserva de rango. Significaría que él pacta con su acreedor que más adelante se puede pactar
o convenir otra hipoteca que le gane a esta hipoteca. Es como que la ahora constituida pasa a segundo grado. ¿Se entiende? Eso es reserva de rango. Esto así funciona porque existe lo que se llama en la ley registral argentina el sistema de rango dinámico. Lo que ahora es primer grado, pero si hay reserva de rango, más adelante pasa a ser segundo grado. ¿Se entiende? Ese sería un negocio sobre el rango hipotecario. Podemos anotar también que existe negocios de permuta de rango. ¿Sí? Negocios de permuta. ¿A qué le suena permuta? Eso. ¿Y qué podría ser? Un acreedor hipotecario. Claro, uno de primer grado pasa a ser de segundo y el de segundo pasa a ser primero. Es otra alternativa. Les cuento que este último a veces sucede, más que el de reserva de rango. Pero bueno, a lo que voy, ese sería el formato típico de hipoteca en garantía de crédito hipotecario. El titular que constituye derecho real de hipoteca en primer grado de privilegio o preferencia. ¿Está? Y después viene la descripción del inmueble, sobre lo cual enseguida vamos a ampliar. Vamos al segundo formato típico, constitución en garantía de saldo de precio. Anoten esto, por ejemplo, esto no es hablar de la hipoteca de Puerto Madero, sino vean el tema de IPRODA, acá en la provincia, ahí van a ver muchísima aplicación práctica de la materia hipotecaria. ¿Sí? El IPRODA transfiere, esto es una modalidad que hace unos años ya no lo hace, pero hasta hace 3, 4 años atrás lo hacía, transfería por título de propiedad al adjudicatario en garantía del saldo de precio, el IPRODA quedaba como acreedor hipotecario. ¿Sí? Ahí lo ven, el adquirente declara que acepta esta escritura de compraventa formalizada a su favor por estar redactada de acuerdo a lo convenido. Ve que en garantía de la suma de pesos tanto, vean, esto era hipoteca del año 90, pesos 14.000, que queda deudado como saldo de precio, con más sus intereses, multa y todo otro gasto emergente de este contrato, sin perjuicio de responder con los demás bienes que le pertenecen, otra vez, garantía común de los acreedores, grava con derecho real de hipoteca en primer grado de privilegio a favor del IPRODA. Y luego viene la descripción del inmueble. Tercer caso, constitución de hipoteca, la hipoteca abierta, hipoteca de máximos, hipoteca en garantía de cuenta corriente, mercantil o bancaria. ¿Sí? Ahí ven una típica de hipoteca en garantía de cuenta mercantil. ¿Sí? Si es una hipoteca en cuenta corriente bancaria, va a indicar el número de cuenta, tal banco, tal sucursal, queda recontra bien especificado. ¿Sí? Bueno, terminado el segundo carácter, habíamos dicho, el primero era convencionalidad, accesoriedad. Vamos ahora al de, vuelvo para atrás igual para que quede en la memoria, especialidad. Vamos a avanzar un poquito sobre esto de especialidad. Y ahí anoten que el de especialidad se bifurca, se desdobla, porque todos los derechos reales de garantía, y en particular de la hipoteca, hay que predicar este carácter o principio de especialidad, ¿sí? En cuanto al crédito y en cuanto al objeto. La doble especialidad. ¿Qué significa esto? Que tiene que estar perfectamente determinado el crédito al que garantiza y tiene que estar perfectamente determinado el objeto de la garantía hipotecaria. ¿Sí? No se olviden esa simple introducción. Y ahora vamos a profundizar algunas cositas a continuación. ¿Ven ahí? Especialidad en cuanto al objeto y especialidad en cuanto al crédito. O viceversa, no importa el orden. Especialidad en cuanto al objeto.
perfectamente determinado, sea para hipoteca, para prenda o anticresis. Lo especificamos para hipoteca, ven ahí, 2209, fundamental. Tenemos que saber perfectamente cuál es el inmueble hipotecado. ¿Sí? Por eso, este 2209, bajo ese epígrafe de determinación del objeto, dice: el inmueble que grava la hipoteca debe estar determinado por su ubicación, medidas perimetrales, superficie, colindancias, dato de registración, nomenclatura y cuantas especificaciones sean necesarias para su debida individualización. Y ahí yo les pongo tipo una captura de pantalla de lo que típicamente vemos notariado. ¿Cuáles son todos los datos que determinan un inmueble? No se vayan a olvidar de esto, porque esto les sirve inclusive a ustedes, Dios mediante, cuando egresen como abogados, porque cuando tengan que inscribir los oficios en divorcio, en sucesiones, y es para instar una inscripción registral de un inmueble de ese divorcio o sucesión, no se olviden que tienen que estar todos esos datos. Porque si no, cuando presentan al oficio, el registro les va a observar: te faltó nomenclatura, te faltó número de partida. Y cada vez que te observa son 7 u 8 meses más de demora. No pueden cobrar los honorarios. ¿Está? No es ese el objetivo, entonces. Siempre que uno va a escribir un inmueble por ante el registro, tiene que poner todos esos datos del inmueble. Eso es para una venta, una donación, para una permuta, para hacer un fideicomiso inmobiliario o para hacer una hipoteca. El inmueble tiene que estar perfectamente determinado. ¿Ven ahí? La determinación es como el nombre y el apellido, es decir, lote 4 de tal manzana, de tal sección, ciudad de Posadas, departamento capital, provincia de Misiones. Desde la unidad geográfica menor a la mayor, desde la parcela hasta la provincia. Eso es determinación. Luego, forma o figura que adopta. Hay veces que es un rectángulo. ¿Qué es un rectángulo? Vamos un poquito a geometría. El rectángulo, ¿cómo lo definimos? Justo. Y un objeto que tiene dos lados iguales y otros dos. Claro. Tiene 4 ángulos rectos, ¿no? Por ende. ¿Qué es un ángulo recto? Claro, exacto. Bueno, es un polígono. El polígono es una figura cerrada. Y es regular. Si tiene, como vos decís, 2 pares de lados, es rectángulo. Es cierto que el cuadrado tiene sus 4 lados idénticos. Y también tiene 4 ángulos rectos. Bueno, pero hay veces que los inmuebles, imagínense un inmueble rural que sigue el curso de un río. ¿Cuántos lados puede tener? 60 lados. Y está determinado en la descripción del inmueble. ¿Sí? A veces que parece una papa el inmueble. Va indicando de tal punto a tal punto 15 metros. De ahí con ángulo de 95 grados, tantos metros de ahí. Y bueno, y va siguiendo la figura. Es como que uno tiene que poder ir trazando con el semicírculo la figura del inmueble. Así ustedes cuando lean los títulos de propiedad, no van a ver que dice es una casa con 2 pisos, pileta, qué sé yo, jacuzzi o lo que fuere. No. Los inmuebles en la Argentina se definen, se describen por medidas perimetrales. También hay que indicar la superficie, si es urbano, metros cuadrados, si es rural, hectáreas, áreas centiáreas. Luego las medidas, lo que le decía, de tales lados, tales medidas, o si es irregular, hay que ir indicando. Los linderos, al norte con tal lote, al sur con tal otro, al este con tal otro, y al oeste con calle, intermedio. La nomenclatura, ¿qué les parece? ¿Qué organismo da la nomenclatura? Catastro. En Misiones son esos 6 datos que ven allí. Departamento, municipio, sección, chacra, manzana, parcela. Número de partida inmobiliaria, número de inscripción registral, que es un folio real, matrícula. ¿Sí? Todo lo inscripto desde 1974 para nuestro tiempo. Antes estaban inscriptos en protocolo de dominio, ¿sí? Anterior al 74. Puede ser que venga hipotecario de una persona que compró en 1969. Por ahí algunos de nuestros padres, abuelos, no lo transfirieron aún. Va a estar todavía en protocolo de dominio. Ningún problema. Ahora bien, cuando hagamos el acto de hipoteca, pasará a folio real matrícula, ¿sí? Que es la hojita
que siempre vemos en clase. Bueno, ¿ven todo lo que hay que escribir? Perfectamente determinado el objeto. No hay tanto problema en la práctica, les cuento, para la determinación del objeto. Vamos ahora quizás al otro tema un poquito más complejo, en cuanto al crédito. ¿Sí? Como ven ahí, nuestro nuevo Nobel Código Civil del 2015 ya sufrió una evolución, sufrió un cambio, una modificación. El 2189 originario hablaba de esta especialidad en general. El monto de la garantía o gravamen debe estimarse en dinero. 1 millón de pesos, 20.000 dólares. No importa que esté en moneda extranjera, anoten que se puede hacer hipoteca en dólares, o en euros, o en reales. ¿Sí? No hay problema, es objeto de contratación del crédito en sí y por ende del accesorio que lo complementa. El registro va a anotar la moneda que se establezca, tiene que haber el monto. Como ven ahí, la especialidad queda cumplida con la expresión del monto máximo del gravamen. Esto viene ahí a ayudar un poco a las hipotecas abiertas, hipotecas de máximo. ¿Sí? Esa misma ley que le cambió al asiento de la hipoteca el plazo de vigencia de 20 a 35 años, esa ley del 2016, la 27271, vean, también ahí hizo unas modificaciones al 2189. ¿Sí? Un poco lo que va ahí en el subrayado. Se considera satisfecho el principio de especialidad en cuanto al crédito si la garantía se constituye en seguridad de crédito indeterminado. Ahí vino a reforzar el tema de las hipotecas abiertas. Siempre que el instrumento contenga la indicación de monto máximo, garantizado en todo concepto. De que la garantía se constituye es de máximo y del plazo que se sujeta, el que no puede exceder de 10 años. Entonces ahí, una pequeña llamadita. Ojo que las hipotecas abiertas en garantía de cuenta corriente mercantil o bancaria no pueden superar los 10 años de vigencia. Es como que ahí al contrato principal le establece un máximo y por ende al asiento de una hipoteca abierta. Es como que tenemos el plazo de 35 años genérico para toda hipoteca. Pero ojo que las abiertas, la bancaria o la mercantil, el contrato en sí solo por hasta máximo de 10 años. Por vía de consecuencia, el plazo de vigencia del asiento hipotecario también máximo de 10 años. Bueno, ahí después le tengo, no voy a profundizar en la clase de hoy, después les mando en todo caso el videito grabado de cursadas anteriores, ahí me meto en el tema, pero es un poco lo que dijo el compañero allá, gran problema de los UVA, los UBI, unidad de vivienda, eso significa digamos, la sigla UBI. Esa misma ley que cambió el plazo de 20 a 35, metió el tema de cambio en especialidad en cuanto al objeto, reguló. Pasaron los créditos, en teoría, imagínense lo que tomó un crédito hipotecario en Argentina, 35 años. ¿Dónde vamos a estar? En 35 años, ¿quién nos va a gobernar? ¿Qué moneda vamos a tener? No vamos a perder parte del territorio ya en deuda. Más o menos nos planteamos eso. Bueno, salteamos ese tema porque es complejo, lo tengo ahí mínimamente desarrollado en la grabación. Último carácter de la hipoteca, habíamos dicho, repasamos, el primero era convencionalidad, el segundo accesoriedad, el tercero era especialidad en cuanto al objeto, especialidad en cuanto al crédito, y vamos ahora a esto de indivisibilidad. Se aplica a la hipoteca, a la prenda y a la anticresis. Escuchemos, vean, los derechos reales de garantía son indivisibles. ¿Qué es lo que es la indivisibilidad? Ahí lo ven definido en la segunda oración. Consiste en que cada uno de los bienes afectados a una deuda y cada parte de ellos están afectados al pago de toda la deuda y de cada una de sus partes.
Confiésenme, ¿hasta ahí entienden algo? ¿Qué sería indivisibilidad? No, no es muy claro, ¿no? La norma. Si pagó la mitad, supongamos, no puede ejecutar con la mitad. Claro, eso. Ahí está. Vos, suponte tomar un crédito hipotecario a 20 años. Pagás, eran no sé cuántas cuotas, 700 cuotas. Pagaste 698 y te atrasaste con las 699. ¿Qué te hace el banco? Ejecutan todo. Es decir, cuando ustedes van achicando la deuda, la obligación principal, eso no significa que la hipoteca se va achicando, que se va restringiendo. La hipoteca sigue garantizando todo. Obviamente que después cuando se ejecuta solo por el saldo que resta a pagar, pero la hipoteca garantiza todo. Lo mismo si hubiera 2 o 3 inmuebles, ven que se podía constituir hipoteca sobre 2 o más inmuebles. Lo mismo, están afectados todos los inmuebles. En todo caso, ya, si hay 2 o más inmuebles, quizás el deudor hipotecario pida una liberación de hipoteca. Eso es otra cosa. Podemos desafectar, si había 2 inmuebles, desafectamos uno, si queda la mitad de la deuda. Pero hay que hacer un mecanismo voluntario entre el deudor hipotecario y el acreedor hipotecario. Tienen que hacer una escritura que hay que inscribirla luego en el registro. ¿Sí? ¿Y eso se puede establecer en la constitución de la hipoteca? Si hay 2 o más inmuebles, sí. Pero por un inmueble no se va a permitir que se haga un plano de fraccionamiento y que parte del inmueble ya quede liberado, no. El banco va a querer seguir teniendo. Por eso hay ese último párrafo. Puede convenirse, si nada se dice, indivisibilidad. Pero puede convenirse, como ahí pregunta el compañero, la divisibilidad de la garantía respecto del crédito y de los bienes. También puede ver acá cómo le da un lugar al juez. También puede disponerla el juez fundadamente. A solicitud del titular, siempre que no se ocasione perjuicio al acreedor, o a petición de este último si hace a su propio interés. Ahí hay una vía de escape. Por principio indivisible, afecta a todo. Así que muchachada, gente, a no atrasarse con las hipotecas. Y es que se animan a tomar un crédito hipotecario en Argentina. Ahora, ojo que está volviendo, ¿eh? Acá el gobierno actual yo creo que está muy bueno. Yo valoro y critico siempre, no soy ni de uno u otro color, pero está volviendo al mercado hipotecario. ¿Sí? Veremos si esta estabilidad que más o menos quiere se afinca realmente de la economía. Y bueno, lo cierto les cuento como para que vean cómo estamos parados en el mercado mundial. En Argentina, típicamente, siempre hubo en el mercado inmobiliario de venta inmueble muy bajo porcentaje de compra con crédito. Históricamente, 2-3% de las viviendas que se compran en un año se lo hace por crédito hipotecario. Argentina. Chau, chau. Década del 90. Turco Carlos Saúl Menem. 1-1. Liberalismo ahí. Ese porcentaje aumentó. 14-15% de las viviendas, año 93, a 97, 98, se compraban, vendían con crédito hipotecario. Hubo un boom inmobiliario en Argentina. Bueno, ya conocen todo, 2000, 2001, volvimos a los porcentuales, 2-3%. Año 2017, justo el impulso del gobierno de Macri, UBI, UBAS, Procrear y demás, otra vez mejoró 3-4% del mercado. Después otra vez crisis 2018-19, menos del 0,5% con crédito hipotecario. Veremos ahora, de acá a 1 año, a 2 años, qué impulso hay del actual gobierno. A todos nos conviene que las cosas vayan bien. Asunto cerrado de hipoteca. ¿Alguna duda? ¿Se va entendiendo? Vamos, ¿ya entraron en la figura más o menos? No se olviden los 4 caracteres aplicados o predicados respecto de la hipoteca. Bueno, damos vuelta a la página, vamos a hablar unos minutitos de prenda. Nos queda una media horita más o menos de clase. Vamos a hablar gran parte de estos minutos de prenda y una pequeña introducción a la anticresis por último. Denme un minutito, voy a abrir el archivo de prenda que uso también para la locución.
Y ahí vamos a ir cerrando el cuatrimestre en cuanto a clase. Ah, una cosita, perdón, que no les dije, en hipoteca. Yo les destaco para que también les suene como factible. Anoten que puede existir hipoteca de terceros. Es factible constituir hipoteca de terceros. ¿A qué le suena esto de hipoteca de tercero? ¿Quién hipoteca? ¿Alguien que qué? No, es dueño del inmueble, por eso lo hipoteca, es legitimado. No es anoten, no es el deudor de la obligación. Es un tercero que viene a poner, supongan que ustedes tienen un amigo del alma, ustedes toman el préstamo, pero ese amigo del alma, en vez de salirle de garante, les ofrece un inmueble de él como garantía hipotecaria. Anoten, respuesta positiva, se puede. Es la llamada hipoteca de terceros. Pero, ¿qué pasa, digamos, el amigo de ustedes qué va a decir? Amigo, no te atrases porque si no, la espada de Damocles pende sobre mi inmueble, lo pierdo yo. Si no paga el deudor de la obligación principal, se ejecuta, se saca a remate, subasta judicial, el inmueble del hipotecante. ¿Está? No se le reclama la deuda al hipotecante, pero se ejecuta su inmueble. Respuesta positiva, sí se puede hacer. Otra cosita, y con esto sí cerramos hipoteca, anoten que así como en algún momento se constituye la hipoteca, esto también es práctica, les va a pasar por ahí para caso propio, de amigo o familiar, anoten que también hay que cancelar la hipoteca en el registro cuando ya se pagó la obligación principal. ¿Qué es lo que nos pasa a los escribanos en escribanía? La gente muchas veces, tanto con el inmueble como con los autos, viene a vender el inmueble o el auto, ¿y qué es lo que dice? Yo ya pagué hace 25 años atrás, terminé de pagar. Entonces ahí le preguntamos, señora, señor, ¿usted tiene la cancelación hipotecaria? Y dice, no, tengo acá el comprobante de los pagos y el asiento del banco. No, ojo porque la hipoteca aún está sentada en el registro. Tenemos que cancelar la hipoteca. Noten que hay que hacer una escritura por ante escribano de cancelación hipotecaria. ¿Sí? O sea, acá ven como el acto complementario que es la cancelación sigue en cuanto a la forma, la forma del principal que es escritura de constitución. También hay que hacer por escritura la cancelación. ¿Qué les parece? ¿Quién otorga la cancelación? Por lógica. ¿Quién debe otorgar la cancelación? ¿Quién debe firmar la cancelación? El acreedor hipotecario. ¿Sí? Entonces, típicamente ustedes, esto, como consejito, tienen que ir al banco, a que el banco libere los papeles necesarios y después tienen que ir a una escribanía. Hipotecario, Banco Macro, Santander, BBA, lo que fuere. V, como dicen los españoles. Y un gerente, muchas veces una dupla de apoderado, gerente de algún abogado, gerente senior de cuenta, firman la escritura de cancelación hipotecaria en escribanía y después hay que inscribir en el registro. Entonces después les cuento también qué pasa, gente. Cuando ustedes toman un crédito hipotecario, el banco les retiene el título de propiedad, la primera copia o testimonio. Cuando terminan de pagar, con la cancelación hipotecaria recién le liberan la primera copia. Es como que el título que ustedes hacen acá va a Buenos Aires, en caja fuerte de la matriz, la casa matriz de los bancos. Cuando terminan de hacer la cancelación, después es como que ven un paquetito donde les devuelve el título y la cancelación hipotecaria ya inscrita por ante escribano. ¿Está? Entonces, anoten por la duda que de tal manera, digamos, queda completo. El título ya es la venta, la compra que ustedes hicieron hace 30 años. Terminaron de pagar el crédito ahora, bueno, hagan la cancelación, anótenla en el registro y una vez que sale inscrito el escribano les va a entregar
tanto el título de propiedad que le devolvió el banco como la cancelación hipotecaria. Era eso nada más que me estaba olvidando de la práctica de hipoteca. Bueno, ven ahí dos dibujitos que intentamos poner como ejemplo de los dos campos de aplicación de la prenda. El dibujito de la izquierda, ¿qué sería? La joya de la abuela. Ven ahí, no sé si miran a la madrugada, los programas estos de noche, Leiva Joyas. Los tasadores que van ahí, la gente todo actuando. Primero le ofrece 2.200.000, después la señora le dice, no, pero tú esperá. Y de la nada te aumenta a 300.000 pesos más. Lo miran, ¿sí? Muy gracioso. Y después encima le cuenta la plata, así te muestra como. Toda una payasada. Joya de la abuela y por otro lado el mercado prendario automotor. ¿Sí? Bueno, justo eso va a dar pie. Estamos en el libro cuarto de Derechos Reales, título 12º, Derechos Reales de Garantía, inciso 1887, inciso N, prenda en general. Capítulo cuarto dentro del organigrama metodológico del código. A la prenda le aplicamos los mismos caracteres que la hipoteca. Convencionalidad, accesoriedad, especialidad e indivisibilidad. Veamos ahora un poquito a continuación la aplicación práctica de esos caracteres en la prenda. Concepto 2219. ¿Sí? Ven ahí, otra vez arrancamos con el latiguillo de siempre en decir es derecho real. ¿Sí? 2219 que recae sobre cosa mueble. Anoten 2219 la prenda clásica, prenda civil. Porque es sobre cosa mueble no registrable o un crédito. Ojo que hay una variante, ¿eh? No solo sobre cosa mueble, también sobre un crédito instrumentado. Tiene que haber soporte instrumental, no importa si es corporal o digital del crédito. ¿Sí? Pero quédense con esa idea básica introductoria de cosa mueble no registrable, 2219. Sin embargo, el 2220, anoten, complementa el concepto de prenda, porque esta ya es la otra prenda. Justo como el epígrafe del 2220 dice, prenda con registro. No es muy legislativo esto que así mismo, ¿a qué le suena? ¿Está bien que una norma diga? ¿Eh? Claro, o me hace ruido ese que así mismo es, parece como hablamos aquí en la región, hubiese puesto también puede constituirse, prenda con registro, para asegurar el pago de una suma de dinero o el cumplimiento de cualquier clase de obligaciones a la que los contrayentes le atribuyen, a los efectos de la garantía prendaria, un valor consistente en una suma de dinero. Y escuchen esto, en la con registro, ustedes háganse la cabeza la prenda sobre el auto, sobre bienes que deben quedar en poder del deudor o del tercero que los haya prendado en seguridad de una deuda ajena. Vayan abriendo el universo que también va a poder haber prenda con registro de tercero, que no debe la principal, no debe la obligación principal. Entonces, si uno pregunta, vamos pasando el filtro de la clasificación de los derechos reales. Derecho real de prenda, ¿cómo lo calificamos? Se ejerce sobre cosa ajena. ¿Por la posesión o sin la posesión? Depende, ahí está. Puede ser ambas. Claro, depende frente a qué prenda estamos. Si es la civil clásica, el acreedor prendario, anoten, tiene la posesión de la cosa. Porque ahí es darle la joya de la abuela, como recién decíamos, a aquel al cual le debemos algo. Terminamos de pagar, nos devuelve el reloj, la cadenita, lo que fuere. O los créditos instrumentados
que estaban en su poder. Sin embargo, la prenda con registro no hay desplazamiento. El acreedor prendario no tiene el auto, digamos, la automotriz o la entidad bancaria, no tiene los 70.000 autos de crédito prendario. El automotor está en posesión material de los deudores prendarios. Y esta es la gran ventaja, porque uno ahí pone económicamente a trabajar la cosa y con eso paga y devuelve el crédito. ¿Sí? De ahí que entonces las prendas pueden denominarse con desplazamiento o sin desplazamiento. Bajo esta óptica, que también es llamarlo prenda sin registro o con registro. Es como que van de la mano. La con desplazamiento es sin registro. Y la sin desplazamiento es con registro. Es como que lo vemos, el tema del desplazamiento desde el punto de vista del deudor. ¿Está? Si se le saca o no la cosa. Si tiene o no posesión de la cosa. Bueno, el código ha regulado en este artículo acá, en este título 12, lo pertinente para la prenda con desplazamiento. O sea, la prenda civil, la joya de la abuela, digamos. Sí, eso es lo que reguló el código en el capítulo este cuarto del título 12. Ahí está regulado para ello. ¿Sí? 22.19 en adelante. Si uno quiere el tema de comprender cómo funciona la prenda con registro, la del automotor, que es la que más van a ver en la práctica, tienen que irse al decreto 15.348 del 46 o ley llamada 12.962. ¿Sí? Ahí está lo estatuido para prenda con registro. Ahí está estatuido para los créditos prendarios, digamos, que es lo que más van a ver en la práctica. ¿Sí? Por eso ahí ponemos el símbolo este de exclamación, parece increíble. La prenda con registro con mayor extensión en la práctica es la utilizada para adquisición de automotores por medio de crédito prendario. A ver cómo estamos con la hora. Bien. No se olviden entonces, la civil está en el Código Civil, la con registro en esta ley complementaria especial. Ahora la estudiamos todo a la vez. ¿Sí? No me voy a meter en el tema de cuáles son los formularios, yo después les mando las grabaciones de años anteriores donde sí lo analizo detalladamente. Lo que quiero, digamos, que se lleven con el tema de la prenda con registro, esta de la prenda de los automotores, no se olviden que también hay que cancelar la prenda. Así como hablamos de cancelar la hipoteca, recién que dijimos, para cancelar la hipoteca, ¿qué hay que hacer? Una escritura de cancelación y hay que inscribirla en el registro. Cuando terminan de devolver el crédito prendario, ¿sí? Les cuento que la prenda con registro se inscribe por 5 años, los registros automotores, 60 meses. Tienen que instar la cancelación de la prenda. Acá no hay escritura porque ven que la transferencia de automotores, o en general, sea 0 kilómetros, o usado, ¿cómo se da? ¿Por medio de qué? Del uso de formularios. Bueno, acá no va a haber escritura pública, pero va a tener que haber un documento que emana de quién, del acreedor prendario, sea el banco, sea la concesionaria, que va a tener que instar la cancelación. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Hay modos ordinarios que están en este decreto ley especial y después hay un modo extraordinario que algunos lo quisieron utilizar en tiempo de pandemia, cuando se paró todo el país, se cerraron todos los comercios, algunos registros. Desaconsejamos recurrir al modo extraordinario, sí recomendamos que se utilice el modo ordinario. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el modo ordinario? El acreedor prendario te devuelve uno de los formularios, un ejemplar en el cual se constituyó el gravamen prendario.
Típicamente, entonces, muchas veces, ¿qué pasa cuando se viene a vender el auto? En escribanía o en el registro. El vendedor aún no la canceló, pero tiene en su poder el título del automotor y tiene en su poder el instrumento que acredita que ya se pagó todo. Simultáneamente, el que compra primero inscribe la cancelación y luego la transferencia. Pongan cuando se quiere vender ese auto que estaba prendado. Consejitos, ya lo dijimos una y mil veces. En parte general, lo volvemos a decir ahora. A pesar de que ese vendedor se les presenta a ustedes con el título de la moto, el título del auto, que ya estaría cancelado, ¿qué hay que pedir? Informe de dominio, no le pele. O sea, si está apurado es por algo que le está queriendo vender un buzón. Informe de dominio, gástense unos 8.000, 10.000, 15.000 pesos. Hoy es todo por medio digital, se puede hacer. Asegúrense la inversión. Están por desembolsar 5, 7, 25 millones de pesos. ¿Qué es lo que son 15.000 pesos por un informe de dominio? Háganlo ustedes, recurran a un profesional. Entonces, el informe de dominio va a informar si ese automotor registra algún gravamen vigente o si fue histórico, si ya fue cancelado. Bueno, de prenda ven no es que hay tanto para hablar, es tener en claro que la prenda civil, entre comillas, es la que está regulada, es para cosas que se desplazan, quedan en poder del acreedor prendario, y la con registro está en ley especial. Último tema, ¿sí? Vamos a la anticresis. Ustedes seguramente no es la primera vez que escuchan anticresis, ¿no es cierto? Porque lo venimos diciendo desde parte general y en todo el cuatrimestre cuando hacíamos la locución de cuáles son los derechos reales de garantía. Ahora bien, ¿tienen una idea aproximada de cómo funciona la anticresis? Séanme sinceros. En cambio de prenda o hipoteca sí lo tenían, ¿no es cierto? Era el auto, era el inmueble. Bueno, vamos a ver a continuación, vamos a leer algunos artículos claves de cómo funciona la anticresis. Para ese, vean que es como que hay hasta una actitud en dejadez mía que ni plaquita le he dedicado, pero no obstante, con la lectura de 2 o 3 artículos claves, van a ver que quedan claro cómo funciona. Obviamente, volvemos a decirlo, a la anticresis le aplicamos los mismos caracteres: convencionalidad, accesoriedad, especialidad, indivisibilidad. Vayan ubicándose en sus códigos a continuación de hipoteca. ¿Sí? 2184 arrancaban los derechos reales de garantía. Luego de esa parte general viene hipoteca. Luego de hipoteca viene anticresis. No sé si ya lo ubicaron, ¿qué artículo? 2212. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a ponerlo ahí en el compartido. Y con eso vamos a ir cerrando la clase. Muy bien, 2212, vean. Escuchen. Concepto. La anticresis es el derecho real de garantía, el mismo latiguillo de siempre. ¿Y sobre qué recae? Sobre cosa registrable individualizada. ¿Está? Cosa registrable individualizada. Cuya posesión se entrega al acreedor o a un tercero designado por las partes. Y vean que es singular, y esto es lo definitorio.
¿A quién se autoriza a percibir los frutos para imputarlos a una deuda? ¿Se entiende entonces cómo es que va mejorando su situación el acreedor anticresista? Se cobra de los frutos. Eso es lo que deben anotar, digamos, en el anticresis. En ese sentido funciona parecido a qué tipo de prenda, en cuanto a que hay desplazamiento, justo. Recién lo veíamos, la prenda civil. Porque acá el acreedor anticresista ejerce por la posesión el derecho real. Anótenlo. Acá no tenemos ni acreedor hipotecario ni prendario, tenemos un acreedor anticresista. Recibe la cosa, esa cosa puede ser un inmueble, anótenlo, porque no especifica qué tipo de cosa. Te habla de cosa registrable. Dentro de ese subgénero cosa registrable encuadra un inmueble o cualquier cosa registrable. Mueble. Entraría el automotor, entraría el buque, la aeronave, ¿sí? Hasta entrarían, ¿qué más? Marcas y señales, ¿está? Ganado, mayor, menor. Y ven, se autoriza a percibir los frutos para imputarlos a una deuda. O sea, es digamos como que lleva adelante casi una explotación, Frutos, ¿qué clase de frutos recuerdan que existían en el mundo civil? E industriales. Vean, ¿quién puede constituir anticresis? Los titulares de derechos reales de dominio, condominio. Ahí podría ser cosa mueble o inmueble. Propiedad horizontal, superficie, esos son solo para inmueble. Y usufructo. El usufructo puede ser sobre cosa mueble o inmueble. Presten atención, esto es lo que decíamos, fuimos marcando a lo largo del cuatrimestre. En realidad trabajamos con muchos plazos, después hay que hacer un cuadrito así de bajada cuando venga para el coloquio o para el final. Acá hay un plazo máximo para anticresis. El tiempo del anticresis no puede exceder de 10 años para cosa inmueble y de 5 años para cosa mueble registrable. En usufructo, ¿se acuerdan cuáles eran los plazos? Que trabajamos en derecho real de usufructo. Podía ser vitalicio, hasta 50. ¿Superficies ya trabajaron con Carolina? Las dos variantes, todavía no. Ojo que ahí anoten que en superficie va a haber 50 y 70. Vamos haciendo el comparativo así para no ir confundiendo. Y acá ven que anticresis puede ser 5 o 10. 10 para inmueble, 5 para cosa mueble registrable. Vean, vamos a verlo desde la óptica del acreedor anticresista. El acreedor adquiere el derecho de usar la cosa dada en anticresis. Uso, también. Y percibir su fruto, percepción de frutos, los cuales se imputan primero a gasto de intereses y luego al capital. Pero vean qué complejo, de lo que se debe dar cuenta al deudor. Porque si no, el deudor, ¿qué va a decir? Dio a luz tanta cabeza de ganado y me dijiste que fueron tantas otras. O tantas hectáreas que se cultivaron y cosecharon. Deberes del acreedor. Escuchen, el acreedor anticresista debe conservar la cosa. Puede percibir los frutos y explotarla él mismo o darla en arrendamiento. Vean cómo el anticresista a su vez puede ceder el uso y goce. Puede habitar el inmueble o utilizar la cosa mueble imputando como fruto el alquiler que otro pagaría. Vean acá medio cómo funciona algo como el usufructo, excepto pacto contrario. En usufructo no había ni pacto en contrario. No puede modificar el destino ni realizar ningún cambio del que resulta que el deudor, después de pagar la deuda, no puede explotar la cosa de la manera que antes lo hacía.
Bueno, el acreedor debe administrar conforme a lo previsto por reglas de mandato, como que le hace una analogía, un paralelismo, y responde de los daños que ocasiona al deudor. Bueno, después terminen de leer. Vean que es singular 2218. Teníamos un plazo máximo, acá en la doctrina tiene ahí sus vicisitudes, porque decía que para inmueble el máximo era 10. Sin embargo, vean que en cuanto a duración de inscripción, establece que efecto del registro de la anticresis, sepan que si se constituye anticresis sobre un inmueble, ¿qué hay que hacer? Escritura pública, tiene vocación registral, hay que inscribirlo en el registro. ¿Cuánto dura la inscripción registral? 20 años. Obviamente dura más por el tiempo que se pactó. Se entiende en esta lógica o inteligencia de que con posterioridad de acabado puede haber algún régimen aún de débitos y créditos correlativo entre las partes. Y de 10 años para muebles registrables si antes no se renueva. Bueno, por último anoten, esto ya es fino para al que más le guste. Hay una polémica en materia de anticresis, anoten cómo juega el derecho de retención y la anticresis. ¿Se acuerdan algo de derecho de retención de obligaciones? ¿Qué era? Hasta que yo podía quedarme con, por ejemplo, un mecánico podía quedarse con el auto hasta que le terminen de pagar. Son obligaciones, suelen las obligaciones del ciclo, digamos. Claro, sí, sí. Entonces, exacto. Tiene algo de naturaleza de septio non adipleti contracto, ¿se acuerdan? Yo no cumplo en tanto vos no cumpla. Por ahí va, en esa lógica o inteligencia. Bueno, acá hay una gran polémica respecto del derecho de retención entre el acreedor anticresista y el deudor anticresista, pero no me voy a meter ya sobre el final de la clase a tratarlo. Conclusión, no se olviden, es derecho real de garantía. Se le aplican los 4 principios. ¿Sobre qué recae o puede recaer? Cosa registrable, sea mueble o inmueble. ¿Sí? ¿Cuál es la naturaleza o efecto principal? Que el acreedor anticresista se cobra con frutos. ¿Por qué se puede cobrar con frutos? Porque recibe la posesión de la cosa. ¿Está? Y bueno, después está el estatuto de correlativos derechos y obligaciones. Bueno, creo que no la había puesto en común. Ah, sí, lo había puesto. Queda para el grabado. ¿Alguna duda de anticresis? Después léanlo con tranquilidad. No tiene mayores, salvo el tema de derecho de retención, que es complejo. Al que le gusta mucho el tema, si quieren googleen doctor Guardiola, derecho de anticresis, hay varias conferencias en YouTube. Se miran una de 15, 20 minutitos y van a tener un gran panorama de Juan José Guardiola, doctor Juan José Guardiola, profesor de UCA en Buenos Aires. ¿Estamos, gente? Corto aquí.